Amanece en Humaitá. Hemos pasado la noche en un caserón construido a fin del siglo pasado, después de la guerra contra la Triple Alianza, aquí, al lado mismo de las ruinas de Humaitá. Y en este momento estamos dispuestos para recorrer a través del río lo que fue Itapunta, con la construcción que han hecho en el río con cadenas, tirando piedras para que Humaitá no sea avasallada en tiempos de don Francisco Solano López, y luego llegaremos hasta Curuzú. Es importante llegar a Curuzú porque en un tiempo fue una isla y fue el reducto mejor armamentado antes de llegar a Curupactí. Si los aliados sobrepasaban Curuzú, iban a poder llegar hasta Curupactí y a partir de ahí llegar aquí también a Humaitá. En ese entonces, cuando era una isla, hoy ya no lo es tierra firme, un riacho atravesaba entre Curupactí y Isla Curuzú. En ese riacho se encuentra todavía el barco de la escuadra brasileña Río de Janeiro, hundido por nuestra gente. Y hacia allá vamos, recorriendo el río. Este programa de reportaje al país es continuación del anterior, con el cual iniciamos una serie a la que denominamos Diagonal de Sangre. Se trata de una recordación geográfico-histórica que va desde Itapirú y llegará hasta Cerro Corá, siguiendo las huellas de la historia de la Guerra Grande. Desde Humaitá, hoy, en la compañía del comandante de la base naval, del doctor Acosta y del señor Cirilo Batalla, bajamos hasta Curuzú, en un viaje de 40 minutos río abajo. Todavía se observan las piedras traídas por Solano López para cerrar el paso frente a Humaitá en el río Paraguay a las naves aliadas. A este sector se llama Itapunta. Cuando hay tiempo de aguas bajas se pueden ver las piedras, que fueron la valla con que se pretendió cerrar el paso a los enemigos aliados. Desde el río se observa incluso el sector en donde estaba la famosa batería Londres, construida por el coronel de ingenieros Francisco Wisner de Morgenstern, que fue el encargado de las fortificaciones de Humaitá, que abrazaban una extensión de 8.000 metros sobre la barranca del río y formaban hacia el interior un reducto cerrado. Además de la batería Londres, que tenía 16 cañones, estaban la batería Cadena, la Ámbaro, Concha, Tacuarú, Carbón, Octava, Comandancia, Humaitá, Maestranza y Coimbra. Aún se pueden ver las barrancas de Curupactí cada vez más comidas por el río, ante cada creciente. Reportaje al país pasó por enfrente de Curupactí, camino a Curuzú, más al sur. De pronto, un susto, un golpe perturbó nuestro viaje por el río
ya bastante acelerado por el mal tiempo que se avecinaba. Un doradillo saltó dentro de la embarcación. El doctor José Acosta, odontólogo de Humaitá, que dejó su vida en Asunción para vivir en Humaitá, disfrutando de la placidez de esa región de nuestro país, nos dijo que es habitual, que suele pasar. Los peces se asustan del ruido del motor y entonces saltan a la embarcación. Esto también a veces es incluso un peligro, porque pueden golpear muy fuerte. El río Paraguay está lleno de peces y de eso vive la población de Humaitá, que lamentablemente abandonó la agricultura para dedicarse exclusivamente a esta actividad. Curuzú se encuentra a orillas del río Paraguay, a unos 45 minutos de viaje en lancha desde Humaitá. Aún hoy día es inaccesible por tierra. Hoy día es difícil descubrir lo que alguna vez fue la isla Curuzú. Se ha colmatado la laguna y la isla ya forma parte de todo este sector, de toda esta tierra, no está separada de la tierra. Esto es Curuzú. Un 1 de septiembre de 1866, la escuadra aliada bombardeó Curuzú. Y aquí había una larga trinchera que iba desde el río y cortaba las distintas lagunas, que hay distintas lagunas en este sector, por eso es que esta área era impenetrable. Enfrente se encuentra en la Argentina el puerto de Las Palmas y a 10 kilómetros de este puerto de Las Palmas está la ciudad de Las Palmas. Sus pobladores son los vecinos más próximos de los humaiteños. Suele haber cruce de embarcaciones entre ambas localidades, Las Palmas y Humaitá. En el puerto de Las Palmas, un puesto de gendarmería argentina hace el control. Ante la posibilidad de acceder hasta donde está hundido todavía el barco de la escuadra brasileña Río de Janeiro, buscamos a un pescador, un vaqueano de la zona. Esta persona dijo conocer el lugar y nos acompañó. Debíamos llegar a lo que en tiempos de la guerra del Paraguay contra la Triple Alianza fue el riacho que separaba la isla Curuzú de la tierra firme de Curupaytí.
Para llegar al lugar donde está hundido el barco Río de Janeiro, caminamos sobre lo que alguna vez fue un riacho que separaba Isla Curuzú de Curupaytí. Prácticamente uno no puede darse cuenta casi de que por aquí cruzaba un ancho riacho por el cual pudo ingresar un barco a este sector. Para López y su estrategia, Curuzú era sumamente importante. Si los aliados cruzaban Curuzú, llegarían a Curupaytí y a Humaitá. Curuzú entonces era una isla y solamente un riacho era lo que protegía a Curupaytí. Era imposible acceder a este lugar si no era por agua, y por eso es que se prepararon aquí trincheras entre lagunas, esterales y el río. Hemos caminado unos 300 metros sobre una superficie de fango, porque es muy visible hasta dónde llegaba la inundación hace apenas unos meses. El riacho, es cierto, desapareció, se colmató, pero aún se aprecia la inundación pasada, con unos 2 metros de agua sobre el nivel de la tierra. Los árboles en ese sector están más amarillentos. Un ruido característico de las selvas nos llamó la atención. Una familia de monos nos recibió. Estos grandes carayás son los únicos custodios de la acción guerrera que ocurrió aquí un 2 de septiembre de 1866. Impresionante es, me siento embargada por la emoción al llegar a este lugar. Este era el riacho que separaba Isla Curuzú de Curupaytí. Y aquí encontramos el barco El Río de Janeiro, barco de la escuadra brasileña que atacó un 3 de septiembre de 1866. Y bueno, y aquí quedó. Los paraguayos hundimos este barco y está allá. Lamentablemente no podemos acercarnos más. Vemos la torre del barco, porque uno manda así este tronco y ve que no tiene piso. Se va, no tiene piso. Significa que está hundido allí y es realmente un peligro, no podemos acercarnos. Pero aquí está este barco. Yo sueño, ambiciono que alguna vez podamos nosotros hacer turismo histórico con estas riquezas inmensas que tenemos de lo que ha sido nuestra historia heroica, la historia que nos dio nombradía como nación, la guerra de alianza, porque las batallas están una a otra y uno las puede seguir fecha a fecha, lugar por lugar, y encuentra todavía los restos, como este barco, que algún día tendrá que ser reflotado, y no es cuestión de llevar este barco a otro sector, sino mantenerlo aquí y poder conocer lo que fue, porque ahí están los hierros todavía, ocupa todo este sector del antiguo riacho. Y el barco este fue hundido con los cañones de acá de Curupaytí, el 3 de septiembre de 1866, al otro día que haya tomado los brasileros la isla Curuzú. Este barco venía a bombardear a Curupaytí y fue alcanzado por un torpedo y fue hundido acá en este lugar. Y nunca nadie se ocupó de reflotarlo. Y vino el coronel Chávez en el 66 para reflotarlo y no lo pudo porque se movía, como están en el cauce de un riacho, se fue cada vez más a pique, por eso se ve tan poco ahora. Pero yo pienso que algún día esto hay que reflotar, ¿verdad? Sí, hay un proyecto que estamos trabajando con formar una empresa para poder reflotar o por lo menos sacar un poquito más fuera para que la gente pueda ver mejor y visitarlo. Este barco todavía tiene que estar totalmente artillado, ¿verdad? Sí, esto está con mucho bala de cañón,
que tal vez tenga algún cañón todavía, porque nadie sabe, porque como no se fue revisado en ningún momento, yo pienso que debe tener cañones todavía y muchas balas, sí, eso se sabe que hay, tiene mucha bala. ¿Y qué extensión ha de tener? ¿Más grande? Y es un barco importante, un barco, uno de los mejores de la flota brasilera que está hundido acá. Así que es un barco importante, porque es los barcos más modernos que se hizo en esa época, este barco. Parece que don Carlos Antonio López fue el que dio seña por este barco que tenía que ser paraguayo y después vino la guerra y ya. Sí, era 4 barcos, en uno de estos, este barco, y después le vendieron a los brasileños, está fabricado en Inglaterra y fue vendido a los brasileños después de que ya se empezó la guerra, no pudo entrar más en el Paraguay. Entonces vendieron a otros brasileños, así que es un barco muy interesante. Los cañones paraguayos de Curuzú eran 3, al mando del teniente Gil. Estas 3 piezas de batería habían estado magistralmente emplazadas por el artillero José María Brugués. El acorazado Río de Janeiro, que está hundido aquí, recibió certeros disparos del cañón manejado por el alférez Deogracias Lugo, que estrenaba balas cónicas con punta de acero recién fabricadas en los arsenales de Asunción. La coraza del barco Río de Janeiro fue atravesada en 2 partes, cerca de la proa. Otra de las balas penetró por la portiñola y puso fuera de combate a la tripulación. Más de 130 años el Río de Janeiro está enterrado en este lugar. Aquí fue hundido un 2 de septiembre de 1866. Se observa todavía el palo mayor cortado por algún destructivo inconsciente. El lugar es un pantano, muy difícil de acceder. Hay demasiada profundidad y cuentan que hace años hubo un intento de reflotarlo.